alteraciones o daños a la molécula de ADN, pues es reparada por medio de esta P53. Pero obviamente existen muchos factores externos que constantemente pueden estar dañando este ADN. Y entonces es ahí cuando la célula muta y se vuelve entonces una célula de una neoplasia o células anaplásicas que dan origen a una neoplasia, ¿sí? Ahora, para saber o para conocer las etiologías, vamos a hacerlo desde el punto de vista de las neoplasias más comunes que nosotros podemos encontrarnos en los pacientes. Porque neoplasias hay muchísimas, ¿sí? Hay muchas neoplasias. Pero entonces vamos a estudiar pues aquí las más comunes y cuál puede ser la etiología de esas neoplasias más comunes. Entonces vamos a empezar por favor por las neoplasias mamarias. ¿Sí? Que es una de las neoplasias más comunes dentro de los animales domésticos, principalmente hablando de mascotas, ¿verdad? Es una que siempre vamos a encontrar. Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, pues aparecen estas neoplasias, pero ahora la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mi perrita desarrolló eso? Bueno, causa número 1. Causas hormonales, es decir, la presencia de alta cantidad de estrógeno, progesterona y prolactina favorece o estimula la actividad mitótica. Esto tanto de las células de las glándulas normales como de las células de las neoplasias de glándula mamaria, ¿sí? O sea, entre más estrógeno exista, por ejemplo, más se van a multiplicar las células de esa glándula, sean normales o sean mutantes, esas células se van a multiplicar entre más estrógeno exista, ¿sí? Igual con la progesterona y prolactina. Por eso, entonces, la recomendación, las hembras que no van a servir como reproductoras deben castrarse, señores, para que entonces el nivel de estrógeno disminuya tanto que ya no haya problema, ¿sí? Y entonces la recomendación que se da es que debemos castrar antes del primer celo de preferencia, porque si pueden ver ustedes este cuadrito dice, antes del primer celo, la posibilidad de desarrollar neoplasias mamarias es del 0.5%, o sea, prácticamente nada, ¿sí? Si lo hacemos antes del segundo celo, miren cuánto sube la probabilidad, hasta el 8%, aunque es bajo, pero sube bastante en comparación al primero, ¿no? Y si castramos antes del tercer celo, la probabilidad sube hasta el 26%. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes han visto perras o gatas con neoplasias mamarias y si se fijan bien, si son observadores, verán que esas hembras no están castradas, son hembras enteras. ¿Sí? Entonces, esto es por la presencia de estrógeno, ¿verdad? O altas concentraciones hormonales que favorecen entonces la multiplicación de estas células mutantes. Segunda causa, factores genéticos. Esto obviamente relacionado porque hay pacientes que traen ya de por sí muy poca cantidad de P53, pero esto es genético, ¿sí? O se han identificado genes protooncógenos como el CRB2 y el CMYC. Aunque sí les digo una cosa, estos estudios se han hecho más en humanas, o sea, mujeres, más que en animales, ¿verdad?
Esto se ha estudiado muy bien en medicina humana porque obviamente por la implicación, ¿verdad? Que esto es maligno, ¿verdad? Esto puede causar la muerte. Entonces, los estudios han sido muy relevantes en medicina humana. En medicina veterinaria estamos todavía muy pobres, pero sí se han identificado estos tipos de genes y proteínas responsables, ¿verdad? También en medicina veterinaria. Y otro factor que casi nadie toma en cuenta, pero que sí es muy importante, es la dieta. ¿Y cómo así la dieta? Bueno, porque resulta que aquellos alimentos ricos en grasas, ¿sí? O aquellas hembras que resultan que no se les controla el peso y empiezan a presentar una obesidad temprana, ¿sí? Pueden desarrollar neoplasias mamarias. Ahora, ¿esto por qué? Porque recuerden ustedes que el tejido graso puede llegar a producir estrógenos. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de tejido graso, obviamente, ¿no? Puede llegar a formar estrógeno como fuente externa. También favorece, ¿verdad?, a una alteración hormonal. Todo ese exceso de grasa o esa obesidad favorece las alteraciones hormonales, sobre todo de estrógeno, ¿verdad? Y también que se produce mucha leptina, y se ha visto, esta leptina es una proteína que produce o que causa que no se produzca apoptosis, o sea, detiene la apoptosis celular. Entonces las células obviamente no se destruyen y se favorece la multiplicación de células mutantes. Y también tenemos el uso de anticonceptivos, señores. Que eso, por favor, eso no debe hacerse. Si nosotros queremos que una hembra no quede preñada, lo que hay que hacer es castrarla. No utilizar anticonceptivos, porque eso los venden, ¿sí? Y están hechos a base de progestágenos, principalmente progesterona externa, ¿sí? Y se ha visto que esto estimula a que se produzca más hormona de crecimiento. Y entonces esto favorece el crecimiento, pero de las neoplasias mamarias. Entonces, no, nunca utilizar anticonceptivos en perras, ni mucho menos en gatas. Esto yo no lo aconsejo jamás. O vamos a provocar un problema más serio. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Sí, una pregunta. ¿Con las hormonales que son progesterona y prolactina, es lo mismo de la actividad mitótica o es esto que explicó ahorita de la hormona? Las dos cosas. Las dos cosas. Estimula la actividad mitótica, ¿sí? Y también estimula a que la hormona de crecimiento vaya a glándula y favorezca la multiplicación celular también, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estas neoplasias mamarias generalmente tienden a ser malignas o a volverse malignas. Entonces, las hembras mueren porque generalmente hay metástasis por vía linfática hacia muchos órganos. Sanguínea también, pero principalmente linfática, ¿no? Entonces, estas neoplasias pueden terminar en pulmón, en hígado, en otros órganos, ¿no? Y obviamente, pues las pacientes se mueren, ¿verdad? Entonces, no hay que evitar, pues, el aparecimiento de este tipo de neoplasias, ¿no? Como les digo, es una de las más comunes que vamos a encontrar. Ahora,
tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la recomendación entonces es que se haga castraciones, ¿no? Tanto a machos como hembras. Si no van a servir como reproductores, pues castrémoslo para evitar entonces preñeces no deseadas, el montón de cachorros que nacen sin control y que debemos encontrarles un hogar y que terminan abandonados, etcétera, ¿no? Y obviamente para que no desarrollen neoplasias mamarias. Pero resulta que hay un estudio que se empezó a ver porque se empezaron a fijar que los animales castrados, pues obviamente no desarrollaban neoplasias mamarias, pero empezaron a desarrollar otro tipo de tumores, ¿sí? En los animales castrados. Y entonces, lo que se determinó, lo que se concluyó en este estudio, es que las hormonas sexuales que nosotros estamos bloqueando, lamentablemente, también tienen efecto protector contra otras neoplasias. O sea, yo estoy evitando el aparecimiento de neoplasias mamarias, pero estoy quitando su efecto protector entonces. Y entonces los animales empiezan a desarrollar, por ejemplo, osteosarcomas, linfomas, mastocitomas, hemangiosarcomas, carcinoma prostático en caso del macho, ¿sí? Y entonces se vino un problemón, ¿verdad? Porque yo queriendo aliviar una cosa, estaba provocando otra. Ahora, esto no sucede en cualquier especie, sobre todo hablando de caninos, cualquier tamaño, perdón, sino esto se ve más que todo en aquellas razas de talla grande, ¿verdad? O sea, razas grandes. Y también otra indicación que da el estudio es que esto sucede cuando a los animales se castran antes del primer año de edad. O sea, la recomendación es que se castre después del primer año de edad. Entonces, como veterinarios, en este caso, vamos a tener que hacer una balanza. Bueno, quiero proteger contra neoplasias mamarias, pero no quiero que aparezcan otro tipo de tumores, ¿verdad? Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Qué hago? ¿Castro? ¿No castro? ¿Cuándo castro? ¿En qué momento lo hago? ¿Sí? Pero es una decisión que ya como profesionales vamos a tener que tomar porque tenemos un efecto de un lado y un efecto de otro. Pero esto sí debemos conocerlo. ¿Sí? Ahora, en razas pequeñas, eso dice que realmente no se presenta, ¿verdad? Esto se presenta más que todo en razas grandes. Bueno, ahora, pasemos al lado de los machos. En los machos se presentan neoplasias testiculares, ¿sí? Que es el testículo es en el área más común donde ellos desarrollan neoplasias. Y hay tres tipos. Está el seminoma, está el tumor de células de Sertoli y está el tumor de células intersticiales o también llamada de Leydig. Sí, o sea, esto depende de qué parte del testículo se forme el tumor. Entonces, si se forma, por ejemplo, del epitelio glandular, es un seminoma, ¿sí? Y así tenemos los tres tipos. ¿Ya? Entonces, en veterinaria, estos son los tres más comunes. Ahora, tenemos una ventaja. En los animales, los tumores testiculares tienden a ser más benignos. ¿Sí? En cambio, en los humanos, los tumores testiculares tienden a ser más malignos. ¿Sí? Entonces, nosotros llevamos pues una ventaja en medicina veterinaria, porque la mayoría de ellos van a ser benignos.
Bueno, ¿qué puede ocasionar tumores en el testículo? Bueno, en primer lugar, tenemos la criptorquidia. ¿Alguien recuerda qué es criptorquidia? Que no hay descenso de los testículos. Correcto. Puede ser uno o pueden ser los dos, pero no descienden al escroto, sino que se quedan dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, esta es la criptorquidia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Se ha visto que en el testículo criptórquido es donde se empiezan a desarrollar neoplasias, ¿sí? Se cree que es por la alta temperatura corporal, porque recuérdense ustedes que los testículos deben tener menos temperatura corporal que el resto del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Tiene 1 o 2 grados abajo de la temperatura del cuerpo. Pero el testículo que se queda dentro de la cavidad abdominal, obviamente tiene la misma temperatura que el cuerpo. Ese testículo no produce espermas. Pero puede suceder que sí empiecen esas células a mutar y se vuelva entonces una neoplasia. Así que dejar testículos ahí en cavidad abdominal y que no pasa nada, no. Eso es mejor sacarlo, ¿verdad? ¿Sí? Para evitar que en el futuro pues pueda desarrollar una neoplasia. Otra causa es que se ha visto que en los machos puede haber un incremento de factores de crecimiento insulinoide, como por ejemplo el IGF-1 e IGF-2. ¿Sí? Estos son mediadores de la hormona del crecimiento. O sea, es como que si hiciera, al incrementarse estos factores, se provocara el aumento en la multiplicación celular, solo que en este caso a nivel de testículo. Entonces, es como que si inyectáramos hormona de crecimiento en testículo, lo que va a hacer es multiplicar en exceso las células y entonces estas células pueden llegar a mutar, ¿verdad? Entonces nos va a producir la formación de una neoplasia. Otra causa con lo que se ha relacionado es con carcinógenos ambientales, ¿sí? Y esto puede ser de cualquier tipo. Y la última, donde no se sabe. ¿Sí? A veces nos tocará decir a los clientes, mire, disculpe, ya hicimos varios análisis, no encontramos nada, no sabemos por qué desarrolló una neoplasia. Porque hay muchas neoplasias que realmente todavía no se conoce el origen. No se tiene seguridad de por qué se forman. Falta mucha investigación con esto. Como les digo, en medicina humana esto va más adelantado, un poco más adelantado. Sin embargo, ellos también tienen neoplasias cuya origen desconocen, ¿verdad? No saben. Algo que está relacionado en caso de neoplasias testiculares es a la edad también, porque a excepción de los criptórquidos, pues la mayor parte de las neoplasias se presentan en animales ya viejitos, ¿verdad? Y hay algunas razas predisponentes, como el boxer, el chihuahua, por ejemplo. Hay otras, obviamente, ¿verdad? Pero ya tendríamos que ir a buscar si la raza de nuestro paciente, pues, tiene relación, ¿verdad? Sí, tiene que ver acá. Doctora, una consulta. Con los carcinógenos ambientales, ¿se podría mencionar, por ejemplo, la radiación ultravioleta o de tipo al exterior? No, fíjese que radiación ultravioleta es una etiología aparte. ¿Ok?
Carcinógenos ambientales nos estamos hablando sobre todo a contaminantes o tóxicos, ¿sí? Ahí vamos a ver más adelante. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no, pasemos al siguiente. Yo sí tengo una duda, doctora. A ver, dígame. Pero no es de neoplasias testiculares, es de lo que dijo antes sobre el efecto protector de hormonas sexuales para otro tipo de neoplasias. Ujú. Usted había dicho que al momento de castrar a los perros evita el aparecimiento de las células neoplásicas, pero creaba un efecto contrario. ¿Podría tal vez repetir eso que había mencionado? Es que no entendí mucho, la verdad. No, es que lo que pasa es que las neoplasias mamarias se ven favorecidas porque tienen receptores hormonales. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que llegan estrógenos y más estrógenos, la neoplasia o las células de la neoplasia crecen y se multiplican. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros al castrar lo que hacemos es quitar hormonas porque quitamos todo el aparato reproductor de la hembra. Ajá. ¿Sí? Entonces ya no hay hormonas. ¿Sí? O sea, reducen completamente las hormonas. Entonces, esas neoplasias o esa glándula mamaria ya no va a recibir hormonas. Y por lo tanto, la glándula, en vez de crecer, se empieza como a atrofiar, ¿verdad? Porque ya sus células no pueden crecer porque ya no hay hormonas. Ok, gracias. ¿Ya? Y por eso Entonces, es que desencadenan los osteosarcomas, los linfomas, mastocitomas. bueno, es que esa es la parte primera, ¿no? Ok. Supusimos que al quitar hormonas todo iba a estar bien. Sí. Pero nadie se había dado cuenta que esas hormonas también tienen un efecto protector sobre otros tejidos. ¿Y qué hacen en otros tejidos? Protegen para evitar que aparezcan neoplasias. ¿Sí? O sea, es un problema porque en glándula mamaria favorecen tumores, pero en otros tejidos evitan la aparición de tumores. Ok, ya. ¿Sí? Ya lo entendí. Sí. ¿Ya? Entonces, ese es el gran dilema entonces que tenemos los veterinarios, porque entonces, ¿qué hacemos? O quitamos o no quitamos, pero si no lo hacemos, van a aparecer unas, si lo hacemos, van a aparecer otras. Entonces, hay que como que poner en una balanza que me conviene más, ¿verdad? Para este paciente, ¿sí? Bueno, sí. Gracias, ya le entendí un poquito más. Muchas gracias, doctora. Vale, para servirle. Pues. Doctora, solo una pregunta. Uh-huh. En los factores genéticos pero de las hembras, ¿esos eran porque no se podía hacer la apoptosis? ¿O porque era que, es que mencionó la P53 y la CR, no sé? No, esos eran factores, ahorita lo voy a mostrar. Estos, miren. Genes protooncógenos, o sea, favorecen a que estos genes empiecen a desarrollar células mutantes. ¿Sí? Pero eso ya es genético. Ya viene en la línea genética, digamos, de esa familia, por ejemplo. Entonces ya traen estos genes y estos genes con cualquier factor externo empiezan a desarrollar neoplasias. Ok, y con la P53 sería porque no se está generando apoptosis. Bueno, esa porque el individuo no trae mucha P53, trae muy poca. Entonces recordemos que la P53 lo que hace es favorecer la apoptosis de células mutantes, ¿verdad? O repara el ADN que está dañado, ¿sí? Entonces, la P53 por eso es que evita la formación de tumores porque favorece apoptosis, hace que las células mutantes se mueran, ¿verdad? O repara el ADN, pero si tenemos muy poca P53, no va a haber quien repare. Entonces se van a empezar a desarrollar células mutantes. Ok, gracias. ¿Sí? Doctora, Dígame. perdón. ¿Sí?
Yo quería saber si, ahora ya sabiendo esto, lo de los efectos protectores de hormonas sexuales, ¿qué clase de parámetros podríamos como tomar en cuenta en un paciente como para decidir si quitarlo o no, aparte de lo de la edad y todo eso? Pues básicamente es eso. En lo que se recomienda no castrar antes del año de edad. Afortunadamente las razas grandes, recuérdense que presentan el celo más tardío. Bueno, ¿Sí? está bien, gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces es la edad y la presentación de celo. Y la raza, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. ¿Sí? Pero el problema es que si no castro, si es una, sobre todo si es una hembra, donde yo conozco que la línea genética ya trae formación de tumores, tengo que castrarla. Entonces yo hago un balance ahí dentro de la edad, a qué edad me es más conveniente castrarla para evitar que aparezcan otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Pero eso lo voy a tener que analizar paciente por paciente, no lo puedo hacer generalizado para todos, ¿verdad? Sino paciente por paciente voy a tener que analizar para ver qué me conviene más para esa paciente. Gracias, doctora. ¿Sí? De todas maneras, yo les voy a enviar un documento donde está información acerca de esto para que ustedes lean. Tenemos que leer, ¿verdad? Porque van a venir o se nos van a presentar muchos casos y tenemos que estar bien informados. Hay mucha información todavía que aquí no les puedo dar, pero que sí está en esos documentos. ¿Sí? Doctora, en los machos no existe una edad recomendada, ¿o sí? ¿Edad? Ajá. No, antes también del primer celo realmente se hace, pero no es como en las hembras, ¿verdad? Así de tan definitivo. ¿Sí? En los machos se puede empezar a castrar, o se hace antes de, hasta a los 6 meses más o menos, ¿verdad? Gracias, doctora. Uh-huh. También me faltaba decirles que el tumor de células intersticiales tiene un efecto hiperandrogénico, o sea, produce andrógenos. ¿Sí? Este tumor, cuando ya está presente en el testículo, entonces produce más andrógenos de lo normal. El problema es que este exceso de andrógenos me va a originar la aparición de otro tumor, que es el tumor perianal. ¿Sí? El llamado adenoma perianal, si es benigno, o carcinoma perianal, si es maligno. ¿Sí? Ven aquí, por ejemplo, este tumor se origina de las glándulas perianales, o sea, las glándulas que están alrededor del ano. Ahí los animales tienen unas glandulitas ahí para lubricar el paso de esas. Pero resulta que este tumor de células intersticiales favorece a que estas células de glándulas perianales empiecen a mutar y se vuelva un tumor. ¿Sí? Entonces, no solo tengo el tumor testicular, sino aparte me empieza a aparecer también el tumor perianal. Por eso es que si ustedes ven estos tumores perianales, casi siempre se ven machos. Es muy raro que aparezca una hembra, puede pasar, pero es muy raro, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen sobre todo machos. Y obviamente es porque el macho no ha sido castrado, ¿verdad? Bueno. A ver. Neoplasias óseas. Es otra también que vamos a ver frecuentemente. Entonces, cualquier tipo de neoplasia ósea. ¿Cuál puede ser la etiología para esto? ¿Sí? Bueno, primero, ¿cuáles pueden ser, verdad? Los osteosarcomas, condrosarcomas, fibrosarcomas o hemangiosarcomas. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ¿no es hueso? Pues sí, pero recordemos que hay tejido conectivo y hay vasos sanguíneos ahí también, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de neoplasias óseas, puede ser la presentación de cualquiera de todas estas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la etiología? Número 1, desconocida. ¿Sí? Generalmente no sabemos la razón. Evaluamos un paciente, no le encontramos factores predisponentes aparentes, pero él desarrolló una neoplasia ósea. Entonces, la mayoría de estas neoplasias no sabemos por qué aparecen. Ahora, ¿qué sí conocemos? Bueno, número 1, pueden llegar a formarse a partir de lesiones óseas. Por ejemplo, sobre todo aquellas que no nos damos cuenta, como las microfracturas. ¿Sí? O no son atendidas, no se ponen tanta importancia, ¿no? O simplemente que el dueño no se da cuenta. Entonces, a partir de ahí, por la lesión, la inflamación, puede suceder que algunas células empiecen a mutar y entonces a transformarse en una neoplasia. ¿Sí? También cuando se colocan implantes para reparar fracturas. También se ha visto, ¿verdad? Que los tornillos o placas o cosas así. También se ha visto que a partir de esto pueden empezar a desarrollarse neoplasias. Pero por favor, mucho cuidado con esto. Porque esto ha sido en un pequeño porcentaje. Ya, no vamos a asustar a los clientes diciéndoles que si yo le pongo un implante, entonces va a desarrollar un tumor. No, eso no es cierto. ¿Existe un riesgo bajo? Sí existe, pero no quiere decir que por eso no podamos reparar una fractura, ¿verdad? No. También se ha visto cuando hay osteomielitis crónicas. A ver, ¿qué es osteomielitis? Señores. Inflamación de médula ósea. Sí, ahora la otra persona no la entendí. ¿Sí? Creo que me dijo lo mismo, ¿verdad? Entonces son aquellas osteomielitis crónicas, o sea, aquellas que generalmente no se tratan, ¿verdad? Ya sea porque no se dan cuenta o por negligencia del tutor, ¿verdad? No se tratan y se deja que ahí pasen y pasen. Esto en algún momento puede llegar a dar origen a neoplasias. Y también recordemos la castración temprana, que era una de las neoplasias favorecidas por esto. ¿Sí? Entonces, estas pueden ser algunas de las causas, ¿verdad? Pero como les dije, la mayoría no vamos a encontrar un factor predisponente. Simplemente se desarrollan, ¿verdad? Ah, bueno, y se me olvidaba aquí también, tenemos que tomar en cuenta los carcinógenos ambientales, que pueden estar jugando un papel importante aquí también. Bueno. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente. Neoplasias linfoides. Estas también son bastante comunes en nuestro medio. Vamos a encontrarlas mucho. Recordemos que aquí tenemos
los linfomas y los linfomas malignos o linfosarcomas, ¿verdad? En el caso de gatos específicamente, la causa número 1 es de origen viral, porque es producida por el gamma retrovirus. ¿Y quién es el gamma retrovirus? Es el agente etiológico de la leucemia viral felina. Esta enfermedad hay mucha en nuestro medio y es una enfermedad que se caracteriza precisamente por formar linfomas en los gatos. ¿Sí? Tiene un efecto oncógeno, o sea, hace que las células muten y se transformen, las células linfoides muten y se transformen en células neoplásicas, ¿no? Bueno, otra causa. La segunda causa es desconocida. ¿Eh? No vamos a encontrar factores predisponentes asociados a ese paciente. Entonces, un gran porcentaje no vamos a poder decir por qué razón se desarrolló un linfoma. También puede estar asociado a la castración temprana. Es otro de los tumores que pueden desarrollarse por castración temprana. Y también aquí incluimos a los carcinógenos ambientales. Doctora, disculpe, ¿a qué edad es recomendable castrar un gato? Porque hay varios que dicen que a los 4 meses, otros a los 6, o ya así será. Fíjese que yo recomiendo a los 6 meses, porque el problema, hay lugares donde lo hacen desde los 3 o 4 meses, pero podemos provocar otro tipo de problemas, ¿sí? Como por ejemplo, estaba viendo una gran incidencia de incontinencia urinaria, porque resulta que se lesionan algunos ligamentos, por ejemplo, por ser el animal tan pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces yo recomendaría a los 6 meses, ¿eh? No antes, a mí no me gusta hacerlo antes. Gracias. ¿Sí? Obviamente que, por ejemplo, sobre todo hembras hay que cuidarlas, porque se ha visto en gatas, por ejemplo, que pueden presentar celo desde los 4 o 5 meses antes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuidarlas, ¿verdad? No dejar que se salgan o que haya otro gato que pueda preñarla, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Pero no, yo para mí a los 6 meses, ¿no? Bueno. Vamos pues. Neoplasias de piel y mucosas. Obviamente aquí hay muchísimas neoplasias, ¿sí? Hay muchas neoplasias. Entonces vamos a hablar solo de algunas, las más comunes. Por ejemplo, aquí sí entran los rayos UV, ¿sí? Rayos UV es la exposición directa al sol. Y uno de los tumores que frecuentemente se producen por esto es el carcinoma de células escamosas en el gato. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un gatito con este tipo de patrón ulcerativo en la nariz, o puede también tener en la punta de las orejas, ¿verdad? Y luego va avanzando. Bueno, este es el llamado carcinoma nasal de células escamosas, pero también agarra otras partes de la cara, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque estos gatos están expuestos constantemente al sol, a los rayos UV, y desarrollan este tipo de tumor. ¿Sí? También tenemos los virus, como por ejemplo el famoso papiloma, que aparece en varias especies. ¿Sí? Los papilomavirus producen papilomas.
También tiene mucha relación el color del animal. Por ejemplo, los animales con pelaje o piel blanca tienden, por ejemplo, a desarrollar más fácilmente los melanosarcomas, como ocurre en los equinos, ¿verdad? Los equinos tordillos. Es muy común, entre más claro sea el pelaje del caballo, pues es más fácil que desarrollen estos melanosarcomas, ¿verdad? Por falta de protección, ¿no? La genética más el ambiente tiene un factor muy importante también, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué? Porque recordemos que son neoplasias de piel y mucosa, son las que más expuestas están al ambiente. No es como los órganos internos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tiene mucha relevancia también los mastocitomas. El mastocitoma es un tumor que es también muy problemático y puede llegar a ser frecuente en la clínica veterinaria. Y también recordemos que tiene mucho que ver la disfunción inmunológica. Como por ejemplo, ya vimos este tumor que es el tumor venéreo transmisible. Es un tumor que se ubica en las áreas genitales de los animales. ¿Sí? Ese tumor se encuentra en las áreas genitales. Ahora bien, como los animales se olfatean, los perros se olfatean, entonces podemos llegar a, por implantación, puede pasar a la nariz o a la boca. Sí. Pero les decía yo, si este animal tiene un sistema inmune muy debilitado, lo que puede pasar es que el tumor se extienda a todo el cuerpo, así como pueden ver acá. Se extiende y estos casos sí los hemos visto nosotros. Entonces, es un tumor que no era maligno, solo estaba ubicado en ciertas partes, pero de repente se empezó a extender a todo el cuerpo. ¿Pero por qué es? Porque el sistema inmune de este animal no sirve, o está muy débil. ¿Sí? Entonces se extiende, incluso puede llegar a matar al animal por eso, ¿verdad? Pero es debido al sistema inmunológico. Perdón, y para identificar que este TBT solo se puede hacer histopatológicamente. Por supuesto. ¿Sí? Yo puedo ver un tumor, ver la característica, por ejemplo, patrón papilar, yo supongo, ¿verdad? Por la ubicación y por el patrón, digo yo, este es un TBT. Pero la única forma para confirmarlo es por medio de histopatología o citología. ¿Sí? Gracias. Vale. Bueno. Y tenemos las neoplasias vasculares. A ver, ¿cómo se llaman estos tumores? ¿Cuáles serían? Linfangioma, no. No, de vasos sanguíneos. ¿Cómo se llamaría? Hemangiosarcoma. Hemangiosarcoma o hemangioma, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Sí, específicamente veamos. Ahora, ¿dónde se pueden formar estos tumores? Pues prácticamente en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos vasos sanguíneos prácticamente en todos los órganos y tejidos, ¿no? Entonces, este tipo de tumores se pueden llegar a formar en cualquier parte. Entonces, número 1, se ha visto que se desarrollan los hemangiomas o hemangiosarcomas, pero de piel, por acción de los rayos UV. Esto solamente si es en piel o mucosa, señores. Por rayos UV. ¿Por qué los rayos UV si no afectan órganos internos, pero sí los órganos externos, como la piel, ¿no? También la castración temprana puede llegar a producir este tipo de tumor. Y por último,
En muchos pacientes no vamos a saber por qué razón, pero lo tiene, lo desarrolla. ¿Sí? Yo creo que conforme tenemos que ir leyendo para ir buscando información actualizada, porque cada vez se hacen más frecuentes esos estudios y de repente se encuentran algunas causas. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que prevenir la aparición de neoplasias. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues únicamente informándonos de qué es lo que las produce, ¿verdad? Entonces, hay estudios que van apareciendo y van apareciendo con el tiempo, entonces nos damos cuenta, esto también puede producir una neoplasia, ¿verdad? Entonces, hay que mantenerlo leyendo y actualizando, señores, ¿sí? Porque de repente se conoce otro tipo de causa, ¿no? Entonces, vean aquí, estos hemangiomas o hemangiosarcomas, pues pueden aparecer prácticamente en cualquier órgano, ¿verdad? ¿Sí? Vean aquí a nivel de lengua también, ¿verdad? Tenemos unos chiquititos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahora, hay algo que es bien característico, que es raro, es extraño, es curioso, pero en estudios que se han hecho, se han visto que en humanos los casos de neoplasias cada vez son más frecuentes, ¿sí? En medicina humana. Y cuando se comparó con medicina veterinaria, se vio que igual, cada vez el número de casos de neoplasias iba en aumento, ¿sí? Tanto igual como en medicina humana. Y esto incluso me lo dijeron unos médicos de humano también, ¿verdad? Que era muy curioso que en medicina veterinaria reportáramos tantos casos y tales casos cuando ellos también tenían el mismo efecto exactamente, ¿sí? ¿Qué concluimos con esto? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando? Como en los humanos, también en los concentrados puede ser que haya muchos como ingredientes, no sé, que podrían causar neoplasias o cáncer o algo así. Sí, pero usted dice concentrado, o sea, que tocáramos eso. No, o sea, como los concentrados para ellos en el alimento. Ya. Bueno, pero entonces si hablaríamos solo de veterinaria, pero fíjese, el mismo número de neoplasias hay en humanos que en animales. Tal vez, como usted dijo, los factores ambientales, doctora, ¿no? Sí. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que algo estamos compartiendo, señores. Tanto los animales como nosotros, algo estamos compartiendo que nos está produciendo tumores. Y lo más común de pensar, porque sería algo que tengamos contacto ambos, serían los factores ambientales. Y es ahí donde vienen los cancerígenos ambientales. Como que toda la contaminación que tenemos actualmente en el ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la contaminación del agua, la presencia de microplásticos que encontraron en el agua, ¿sí? Incluso creo que en la placenta de una mujer también encontraron microplásticos o en el líquido amniótico, creo yo. ¿Sí? Imagínense hasta dónde ha llegado. ¿Sí? Todo lo que nosotros comemos, por ejemplo, todo está asperjado o fumigado con tóxicos, con insecticidas, Imagínense, todo eso le cae a la comida que supuestamente es más sana. ¿Sí? Estamos comiendo alimentos llenos de químicos y tóxicos y plaguicidas, insecticidas, saber qué tanto, ¿verdad? ¿Sí? Y la contaminación ambiental, que es lo que respiramos todo el día. Nosotros, nuestras mascotas, ¿qué respiramos todo el día? ¿Verdad? Entonces, todo eso está haciendo la aparición de mutaciones celulares. ¿Ya? Y
también les cuento el caso de una colega, que yo siempre les cuento el caso a ustedes. Es una colega que empezó a trabajar en visitas a domicilio. Tenía su clínica, pero también hacía visitas a domicilio. Entonces, en una ocasión le llegó una señora que tenía, creo que como 3 mascotas, pero no eran parientes, eran 3 perros, creo yo, pero no eran parientes los perros, ¿verdad? Sino que ella creo que los había adoptado así por separado. Pero lo característico es que una ocasión le llevó un perrito con una neoplasia. Entonces vino ella, lo trató, creo que le hizo cirugía, no sé. Y al poco tiempo lleva al otro perrito con otra neoplasia. ¿Sí? Y al poco tiempo lleva al tercer perro con otra neoplasia. Entonces ella dijo, ¿qué? Eso no puede ser. O sea, está bien que un perro desarrolle una, pero no puede ser que todos sus mascotas desarrollen neoplasias. Entonces le dijo, mire, señora, quiero ir a hacer visita a su casa, porque dijo ella, tal vez hay algo, ¿verdad? Que la señora no sabe qué puede ser. ¿Hay algo ahí? Y cuando llegó a la casa de la señora, se dio cuenta que había una antenota de estas, ¿sí? Arriba, ¿sí? Que le habían solicitado o le habían pedido permiso, no sé si alquilado, para poner esa gran antenota arriba, entonces saber qué clase de radiación era la que estaban sufriendo sus propios animales. Y me imagino que incluyendo a la señora también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que nosotros estamos recibiendo del ambiente, ¿sí? Que de alguna u otra manera hace que desarrollemos entonces estos tumores, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, señores, esta clase termina acá. Entonces, ahorita, por favor, me hacen favor de tomarle una foto o escanear su hojita y la van a subir en Moodle, en el curso de Moodle, donde dice neoplasia, entrega de neoplasias 6, por favor. A ver, lo hacemos rapidito porque solo tenemos 10 minutos para hacerlo. Entonces, por favor. Donde dice entrega de neoplasia 6, me hace el favor todo el mundo subiendo su hojita, no importa si son de la sección A o B, no importa, todo el mundo subiéndola ahí. Doctora, Ujú. pero fíjese que deja subir solo una foto y yo usé los 2 lados de la hoja. No sé. Va, espérenme, pues ahorita vamos a ver. Disculpe, gracias. Va, ahorita creo que ya pueden subir 2 si necesitan. Ahorita intento, gracias. ¿Y si lo escaneamos y lo podemos subir en PDF o no se puede? Sí, sí, se puede. También. No hay problema. Ok. Sí. Ujú. En el número 6, ¿verdad, doctora? En el número 6, sí.
Bueno, todo el mundo entregando antes de que se vaya a cerrar, por favor. Que si se cierra, ahí sí estamos, tenemos Doctora, un problema. disculpe. Fíjese ¿Sí? que estoy intentando enviar el PDF de las hojas escaneadas. Es que yo usé 2 hojas, pero no me deja enviar el PDF. Pero entonces, Estoy así desde hace como 3 minutos. Pero ya va, deja entonces, Yo también, doctora, tengo el mismo problema. miren, entonces péguenlo como foto en una hoja Word y lo suben así. Va, está bien, gracias. Es que la pantalla solo como me sale el circulito y dice enviando, enviando, pero no. Va, pero entonces sálgase y vuelva a probar. Va, está bien, gracias. Cami, la tuya parecía que ya la entregaste. Ah, entonces ya se Ujú. pudo. A mí Ya tampoco ya se me subió. deja. ¿A quién me dijo? Evelyn. Evelyn. Vamos a ver. No, Evelyn, la tuya sí nos parece todavía entregada. ¿Puede revisar el mío, doctor, por favor? Voy, Vania. Gracias. Doctor, disculpe, el mío también me aparece solo cargando. Va, voy, Gaby, espérame. Vania, sí, el tuyo ya parece que entregado. Ok, gracias. Y ahorita voy, Gaby, espérame. No, Gaby, el tuyo sí no me aparece todavía. Creo que ya, no sé. Voy a ver. Sí, Evelyn, ya parece entregado.
Bueno, chicos, vamos a empezar con la segunda parte de lo que teníamos para hoy. Y necesito ahora que saquen la hoja que yo les dice ya y coloquen su nombre, su carnet, ejercicio de neoplasias número 7. Y tengan a la mano ahí su plasticina o su foamy moldeable, ¿ok? Bueno, me dicen si logran ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve, doctor. Sí, doctor. Vamos a empezar con la clase. Como lo hemos dicho, hemos estado viendo varias partes el tema de neoplasias porque es bastante extenso el contenido. Y ahora vamos a ver las características anaplásicas, las características microscópicas. Estos nos van a ayudar a determinar si una neoplasia es benigna o una neoplasia es maligna, ¿ok? Entonces, necesito que para empezar, me diga alguien qué hemos hablado de qué es la anaplasia o qué quiere decir el término anaplasia. Se recuerdan que no logro ver quién levante la mano, entonces sin pena, como dice la doctora, abran el micrófono y hable, ¿ok? No recuerdo bien si es el crecimiento de células nuevas, algo así. Ok, células nuevas. Sí pueden ser células nuevas, pero ¿qué característica van a tener esas células? No era cuando como que perdían sus características. Perdían sus características, ¿ok? Sí son células nuevas, como me dijeron ahí, pero como dice Pau, también pierden sus características celulares, la forma de que tenía el núcleo, la forma del citoplasma, entonces van perdiendo la parte que son características de ellas y van regresando a tener características que se les llama incluso regresan a su origen embriológico, ¿ok? En una esquinita quiero que me hagan una célula normal, ¿sí? Esa va a ser la célula normal para ustedes y todas las características que vamos a ir viendo, vamos a irlas cambiando a la célula normal que ustedes tienen. Entonces, ¿qué características, mientras ustedes hacen su célula normal, yo voy hablando un poquito de las características que debe tener una célula normal, ¿ok? Solo una Vamos a pregunta, ¿la célula normal es dibujada o siempre con la plasticina. Con la plasticina van haciendo su célula normal, que va a ser la referencia para que miremos todas las características anaplásicas, ¿ok? Ok, Entonces, gracias. solo con su citoplasma y núcleo, así sencillo, no van a ponerse a hacer muchas cosas, ¿ok? Núcleo de un color, citoplasma de otro color, así en la esquinita, le ponen célula normal, y de ahí vamos a ir viendo las diferentes características, ¿ok? Entonces, hemos hablado también esto de que una célula normal, pues va a tener su núcleo. ¿Qué características vamos a ver en el núcleo principales? Pues casi siempre en la mayoría de células que vamos a ver, pues son núcleos, perdón, centrales a la célula. El núcleo es redondo, totalmente redondo. Y pues se va a teñir de color basófilo, ¿ok? Acuérdense esta parte por el cambio, porque está haciendo una replicación de ADN, entonces eso es lo que va a traer el colorante. Hemos hablado también de que necesitamos por esos dos tipos de colorantes, uno que atraiga la base y otro que traiga lo ácido para que se coloreen ambas cosas, ¿ok? Y de ahí tenemos pues las características del citoplasma. Siempre va a haber una relación núcleo-citoplasma en el que el núcleo va a ser 1 y el citoplasma va a ser 4. Entonces, quiere decir que va a haber más citoplasma normalmente que núcleo, ¿ok? Y esta es la relación pues normal que nosotros esperamos encontrar en una muestra de células que no tengan alguna anaplasia ni nada. Y el citoplasma, pues se va a tener de eosinófilo, o sea, de un color como entre rosadito o un poco tirando
un poco claras, a veces como color piel o color, un rosado más claro. Y esas son como las características generales de las células, ¿ok? Así sencillas. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas. Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes hagan? Escriban en su hoja, escriben la característica y a la par hacen con plasticina o con el FOMI, hacen su célula alterada con la anaplasia, característica anaplástica que les voy a ir diciendo, ¿ok? ¿Estamos todos? ¿Alguien falta por ahí? ¿No? Ok. Entonces, las características anaplásicas, como les decía al inicio, son células que van a empezar a regresar o van a empezarse a asemejar a su origen embriológico, ¿ok? Esos orígenes que ustedes vieron, mesenquimales, endodermos, ectodermos, pues tienen un cierto origen celular o una forma, por eso decimos morfología, y las células, cuando empiezan a retener ciertas características anaplásicas, algunas de las etiologías que les mencionó la doctora al inicio, hacen que esas células empiecen a regresar a esa forma normal o a esa morfología, ¿ok? La primera característica anaplásica que nosotros vamos a ver se denomina anisocitosis, ¿sí? La anisocitosis nos hace la referencia a células de diferentes tamaños. Si nosotros nos vamos pues a los vocablos origen de estas palabras, aniso quiere decir diferentes y cito quiere decir células, ¿ok? Entonces, diferentes tamaños de células. Entonces, vean acá lo que vamos a tener. Yo les voy a marcar dos, pero si se dan cuenta, en todo el campo encontramos células de diferentes tamaños. Entonces, necesito que me hagan células en relación a la que ustedes pusieron como normal, que tenga diferente tamaño a esa célula que están teniendo. Entonces, vean estas dos que yo les marco acá. Vean el tamaño de esta que estoy señalando acá, es más grande de la que tiene esta otra que está acá a la par. Entonces, son células de distintos tamaños en una misma. Lo normal también, recuérdense, es que cuando yo tomo una muestra, busco que tengan las células o van a tener, si son normales, cierta uniformidad, no van a estar cambiando entre ellas. Si ustedes ven todo el campo, todas las células al final tienen distintos tamaños entre ellas. Incluso vean esta que está aquí, que es bastante grande en comparación a las otras, ¿ok? Entonces, como les digo, son células de distintos tamaños. Les doy chancecito ahí solo para que terminen. Igual cuando ustedes están viendo esto, pues no solo se van a guiar por dos células, como lo estamos haciendo aquí, sino hay que recorrer toda la lámina para poder ver qué es lo que se está encontrando, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente. Y vamos a tener ahora la macrocitosis o citomegalia, ¿sí? Macro quiere decir grande y cito quiere decir, pues, célula. Entonces vamos a encontrar células más grandes de lo normal. Igual, pues, cito, célula y megalia, ya saben que siempre hacemos referencia a que está más grande. Entonces son células más grandes de lo normal. Están aumentadas de tamaño estas células. Les pongo igual el ejemplo de la que tenemos acá. Vean el tamaño de la célula que estemos encontrando, ¿ok? En una misma lámina, pues nosotros vamos a ir encontrando muchas o varias de las características que vamos a ir hablando, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos hacer? Pues una célula más grande de la que nosotros hicimos normal, ¿ok? ¿Puedo pasar a la siguiente?
Un minuto, doctor. No, yo por eso pregunté por eso. Gracias. ¿Qué me hace también esta referencia a que las células estén más grandes? A que esta célula está recibiendo mayor actividad metabólica, ¿sí? O está requiriendo mayor actividad metabólica, entonces por eso empieza a aumentar su tamaño en comparación a la normalidad. Entonces, me hace esta referencia al encontrar estas células grandes, ¿ok? O incluso a que está tratando de recibir mayor cantidad de nutrientes. ¿Se acuerdan que hemos hablado que como que la neoplasia roba nutrientes al organismo? Entonces, lo que está haciendo es que él está quitando esos nutrientes y por eso es que la célula empieza pues a aumentar también de tamaño en comparación, como les digo, a lo normal. Con esto a veces se empiezan a confundir, pero por eso traten de ir viendo los vocablos que van a formar la palabra, porque entonces eso les va ayudando a qué es lo que se está haciendo referencia. Como les digo, macro, pues grande, y cito, célula. Entonces, células grandes. Anisocitosis, pues tamaños diferentes. O sea, la parte de aniso quiere decir diferentes tamaños y citocélulas, ¿ok? Para que así se les vaya quedando un poco más fácil. Voy a continuar. Sí. Sí, doctor. De ahí tenemos el pleomorfismo. Aquí vamos a tener células de diferentes tamaños y diferentes formas. Vean en este campo lo que nosotros tenemos. Hay células que son como más redonditas, así como esta que está acá. Hay otras células que incluso, vean, no tienen como una forma definida como esta. El citoplasma es como alargado. Se ven a veces incluso como que si fueran puesto una sábana para fantasma o algo así. Entonces el citoplasma se alarga y deja de tener esas formas redondas. Recuérdense también que aquí estamos viendo citología. Entonces, lo que tendríamos nosotros que buscar, pues son esas 3 estirpes que nosotros ya conocemos. Y si se dan cuenta también, dejan de padecerse mucho a esas formas tan normales que hemos visto de núcleos alargados o de citoplasma muy redondo. Entonces, vean, incluso hay unas que son más chiquitas, pero siempre todas de diferente tamaño y forma. Entonces, a esto le llamamos pleomorfismo. Entonces, ya llevamos 3 características. Y como les digo, incluso ustedes van viendo que hay características anaplásicas que ya mencionamos que vuelven a aparecer en otros, ¿ok? Cuando ustedes hacen un diagnóstico de esto, ustedes tienen que ir haciendo toda su descripción de las características que están encontrando, ¿ok? Doctor, una pregunta. Entonces, supongamos la diferencia del pleomorfismo con la anisocitosis sería que en este va a variar el tamaño y la forma, y en el anisocitosis solo el tamaño. Exacto. Ah, bueno, gracias. Ajá, exacto. Dafne, creo. Sí. Entonces sí, Dafne, así es. En el otro, solo te está haciendo referencia a que hay diferentes tamaños. Si tú la reportas, estás diciendo solo, pues solo hay diferentes tamaños de células, pero mantienen una forma muy similar entre todas, ¿sí? Una forma uniforme, digamos. Pero cuando tú dices pleomorfismo, estás diciendo que hay diferentes tamaños y diferentes formas de las células, ¿ok? Exacto. ¿Puedo pasar a la siguiente? Solo una pregunta, aquí con pleomorfismo va a haber tanto cambio en el núcleo como en el citoplasma. O sea, el núcleo también puede ser más grande y de diferente forma. Aquí sobre todo es más hablando en general de la célula, en la parte tal vez más del citoplasma, del núcleo hay otras características o otros nombres que se les va a ir dando específicos. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Gracias.
La cuarta que nosotros vamos a ver, y aquí va a ser un poquito más complicado que ustedes lo representen, pero lo que han hecho en otros años es que lo representan con un color distinto, porque la hipercromacia es cuando las células atraen más colorante, ¿sí? Se tiñen más intensamente. Entonces, regresamos a la lámina que estábamos viendo anteriormente y vean otra vez esta que ya la habíamos puesto como macrocitosis, pero vean el color que está teniendo, ¿sí? Se ve más oscuro, incluso se va empezando a asemejar al color del núcleo, que es un morado intenso o más basófilo, y en la célula ahora se ve todo esto del mismo color. ¿Qué me está representando esto? Que está teniendo esa célula, como les decía, mayor actividad metabólica, está teniendo mayor división celular, porque quiere decir ahora que ya el citoplasma, digamos, como que está teniendo más la parte ácida que va a traer al tipo de colorante, ¿ok? Entonces, colóquenla más o menos de un color más oscuro del que ustedes utilizaron en la normal, ¿ok? Una pregunta, doctor. ¿Hipercromacia va a referirse solo a más tinción o un color más intenso? ¿O tiene que ver con también cambio de forma, tamaño y agregándole más color, por decirlo así? No. Cuando tú, o sea, cuando tú dices hipercromacia, ahí solo estás haciendo referencia a la cantidad de color que va a tener y la intensidad, ¿ok? Cada vez iba a decir ahorita, hiper quiere decir mucho y cromacia quiere decir color. Entonces, por eso es que vamos a tener que solo estamos haciendo referencia al color que está teniendo. Si tú ya quieres decir que está también aumentada de tamaño, pues ahí entonces ya dices que hay macrocitosis, ¿sí? No sé si me explico. Gracias. O sea, no necesariamente tiene que estar la célula así grande para decir No, que... no. Exacto, no tiene que estar así grande. Puede estar, digamos, así como estas que están aquí chiquitas, y si se dan cuenta, incluso estas también están teniendo cambios de colores, a pesar de que pues son más pequeñas que esta grande que está acá. Entonces sí hay también aquí, en esta, por ejemplo, hay hipercromacia, al igual que en estas de acá, ¿sí? Entonces no es necesario que esté grande para tener que sea hipercromacia. Puede estar pequeña y también tenerlo, ¿ok? ¿Listo o alguien todavía falta ahí? Ya, doc. Ya. Y, bueno, algo que me había olvidado decirles, cuando hay hay mucha hipercromacia, es que esa célula está regresando ya sí totalmente a su origen embrionario, ¿sí? Hace que esa tinción también me da esa referencia a que ya está más anaplásica, digamos, esa célula, ¿ok? Y ahora, cariomegalia o macrocariosis, y estas se confunden con la macrocitosis, ¿ok? Pero lo que tienen, por eso les digo, traten de aprenderse bien las palabras, cómo están formadas. Entonces, cario viene de núcleo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes oyen cariomegalia, están hablando de que ahora es el núcleo el que va a estar aumentado de tamaño. En la macrocitosis estamos hablando de la célula, que era lo que le decía Sheila, que es como el citoplasma, digamos, el que va a estar aumentado. Entonces, en cariomegalia solo me hago referencia al núcleo, ¿ok? Igual macro es más grande y cario viene de núcleo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a tener el núcleo aumentado de tamaño. ¿Qué vamos a hacer entonces? La célula que ustedes colocaron como normal, vuelven a colocar parte del citoplasma y hacen una pelotita más grande a la que ustedes colocaron como normal, ¿ok? Vean estos que están acá, ¿sí? Entonces, aquí hay dos células que están teniendo una cariomegalia. Vean el tamaño que está teniendo estos dos núcleos en comparación al citoplasma, ¿sí? Entonces, estamos teniendo un aumento en el núcleo. Entonces, como por ahí me están diciendo, lo que ustedes tienen que hacer es ir describiendo cómo se encuentra tanto el núcleo como el citoplasma. Recuérdense que estamos haciendo citología, entonces solo podemos hacer descripción celular, ¿ok?
Entonces, solo apréndanse los significados de las palabras para que no se les confundan, ¿ok? En la anisocitosis entonces se mantiene como bien su proporción de núcleo citoplasma, pero cambia el tamaño. Bueno, no puedo decirte que se vaya a mantener bien, sino que solo está haciendo referencia al tamaño de la célula como tal, pero sí puede haber incluso cariomegalia y haber anisocitosis. O sea, sí puedes tener células de diferentes tamaños y todo. ¿Me explico, Jane? Sí, gracias. Doctor, disculpe, ¿será que podría regresar a la diapositiva anterior? Claro que sí, Luisa. ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Vaya. Si se dan cuenta, esto es bastante fácil. Como les digo, lo que tienen que tratar es de aprenderse estas palabras de cario, citosis, megalia, porque entonces solo con que ustedes sepan cómo están formadas, ya van sabiendo qué es lo que les está indicando la característica anaplásica, ¿ok? ¿Qué me va a indicar que el núcleo está tan aumentado de tamaño? También eso me hace referencia a que son células inmaduras, ¿sí? Las células anaplásicas tienden a ser células inmaduras que no se están formando correctamente. Entonces eso me hace también esa parte de esa referencia y volvemos a lo mismo. Está regresando a su origen embriológico, ¿ok? Y habíamos dicho que había una relación núcleo-citoplasma 1-4, que sería como lo correcto de tener en una célula, en una citología, siendo 1 en núcleo y 4 citoplasma. O sea que el citoplasma tiene que ser más abundante que el núcleo. Y otra característica anaplásica que va a darse aquí es la pérdida de relación núcleo-citoplasma, ¿sí? Vamos a tener entonces núcleos que van a estar aumentados de tamaño y entonces ya no vamos a poder tener esa relación 1-4, sino vamos a tener una relación 1-1, así como por ejemplo vean esta que está acá, que el citoplasma ya está, el núcleo está casi del mismo tamaño que el citoplasma, ¿sí? En algunas podríamos encontrar a veces hasta un poco más grande el núcleo que el citoplasma, ¿ok? Pero si se dan cuenta, se está perdiendo esa relación núcleo-citoplasma. Si ustedes entonces están diciendo que hay una cariomegalia, casi que va como de cajón, que está viendo una pérdida de relación de núcleo-citoplasma, ¿ok? Por eso las dejo casi siempre como juntas, porque casi siempre están diagnosticándose al mismo tiempo, ¿ok? Doctor. Sí, Ernesto. Perdone, solo para aquí, para la plasticina de podemos hacer el mismo que hicimos como la cariomegalia. Sí, solo pueden poner ahí que es la pérdida de núcleo citoplasma. Por eso la dejé como 5A, porque es al final la misma de las otras, ¿ok? Entonces pueden colocarla ahí. Solo indíquenme que sí la pusieron, ¿ok? Gracias, doctor. Vaya, Ernesto. ¿Listo? Ahora, células multinucleadas. Vamos a tener entonces la presencia de 2 o incluso pueden tener hasta 3 o más núcleos esas células. ¿Qué pasa aquí? Me está haciendo la referencia a que esta célula está teniendo mayor actividad metabólica también, ¿ok? Está teniendo mayor división. Entonces, esto, por ejemplo, la que yo les marqué ahí, pero aquí también arriba hay otra. Si se dan cuenta, es una misma célula, pero con 2 núcleos, ¿sí? Entonces, no debería ser así. Recuérdense que pues, cada célula tiene su propio núcleo. En cambio, aquí está habiendo tanta división celular que se están formando los 2 núcleos en un tiempo no establecido, digamos. Entonces, no logra dividirse esa célula completamente.
¿ok? Entonces se quedan con esos dos núcleos dentro de ella. Esta es una de las características también que pues uno también las va tomando ya como cierta malignidad cuando uno las encuentra, porque quiere decir que esa célula se está dividiendo muy rápido, ¿ok? Y como les digo, no le da chance a la célula de dividirse en completamente, ¿ok? Entonces solo su célula normal y le ponemos dos bolitas para que sepamos que esa es células multinucleadas. Y como les digo, si ustedes se dan cuenta ahorita que pues ya las hemos estado viendo, pues encontramos que hay pleomorfismo, que hay cariomegalia, que hay macrocitosis. En esta misma lámina encontramos casi todas las que hemos estado hablando, ¿ok? Ahora, anisocariosis. A ver, alguien que me ayude. ¿Qué querrá decir anisocariosis? Que es desigualdad en el tamaño, pero de los núcleos. Exacto. Ya vieron, entonces, eso es lo que les digo. Si ustedes ya se saben las orígenes de las palabras, se les hace mucho más fácil. Ahora, como dijo Jamie, solo le hacemos referencia al tamaño, pero de los núcleos, ¿sí? Hay variación en ellos. Entonces, vamos a encontrar núcleos muy grandes, así como este, pero núcleos también muy chiquitos. Núcleos incluso medianos, digámoslo, y vean incluso lo que les decía, células que van a tener van a tener 3 núcleos, y también esta de acá ya tiene 4 núcleos dentro de ella, y de diferentes tamaños, ¿ok? Entonces, son células que tienen núcleos diferentes. Entonces, por lo menos dibújenme 2 células en comparación a la normal, con núcleos distintos, ¿ok? Para que así se les quede a ustedes. Entonces, pongan ahí con su plasticina 2 células, una con un núcleo un poquito más chiquito, otra con otro más grande, pero para que sepan que es el núcleo la diferencia en esta característica, ¿ok? Doctor, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuánto nos faltan para ver el espacio? Son 12. No las hagan, por eso no las hagan muy grandes. Se me olvidó decirles al inicio, pero no lo hagan muy grande para que no. Muy tarde. Doctor, ya el otro lado. No, pero si no, Yo usé pues si 2 tienen una hojas. hoja a la par, pueden usar otra hoja. Mientras usen la sellada, pueden tener otra hoja a la par, una hojita en blanco que tengan por ahí, ¿ok? Mientras no suban la Gracias. sellada, más que está bien, ¿ok? Ok. Vaya. Doctor, ¿Qué pasó? dale, Ivana. Perdón, solo quería saber, es que tuve problema con mi internet y no escuché mucho la explicación de esta que estaba en pantalla. No Ok, sé Thais, yo si te explico ahorita. Sí, yo te lo explico. podría La que está en pantalla, ¿verdad, Thais? Sí, Pi. Sí, va. Anisocariosis, como ya lo habíamos visto al inicio, vimos anisocitosis. Aniso, que les dije yo que era de diferentes, hacía referencia a diferentes tamaños, pero la cito venía de célula. En cambio, aquí estamos hablando directamente, pero haciendo la referencia a las características que va a tener el núcleo, porque estamos hablando de cariosis. El cario viene de núcleo. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que van a haber distintos tamaños de núcleos en mi lámina, en mi muestra, ¿ok? Entonces, si tú ves aquí, Thais, en esta de aquí, ve el núcleo que tiene, es un núcleo muy grande, pero también encuentras núcleos más chiquitos y de diferentes tamaños en todos, ¿sí? Entonces, ve esta por lo menos, les decía, vean esta célula que está aquí abajo, que tiene 4 núcleos, pero si te das cuenta, este es más grande que este todavía es más grande que este, pero más pequeño que y este es más chiquito que todos. Entonces, estás encontrando núcleos de distintos tamaños en la muestra, ¿ok? No sé si Gracias, ahí doctor. está. Doctor, una pregunta. Entonces, cuando sea anisocariosis, ¿siempre tiene que ser en células multinucleadas?
No, ojo con eso. Como les he dicho en todos, no es que tengan que ser multinucleadas, no es que tengan que, o sea, no necesariamente van a tener todas las características. Pueden ser unas células con un solo núcleo, pero van a estar de diferentes tamaños. Por ejemplo, ve esta. Son células de distintos, son células con un solo núcleo, pero tienen distintos tamaños, mira. Este es más chiquito, este es más grande, este es más medianito en comparación a este. O sea, no es necesario que estén multinucleadas, ¿ok? Yo les pongo estas para que ustedes vean como las características más claras, ¿ok? Gracias, Doc. ¿Sí? Doctor, aprovechando en la imagen en la que estaba, Ajá. como está diciendo que no puede ser solo en multinucleadas, o sea, se puede presentar anisocariosis, que haya diferentes tamaños de núcleos, pero que a la vez haya una macrocariosis, o sea, que haya pues un núcleo más grande. Sí, Sheila, listo. entonces por eso, cuando tú haces una descripción citológica de una muestra que te mandaron, tú vas escribiendo todo eso que vas a encontrar. Entonces vas a decir, bueno, hay macrocitosis, pero también hay anisocariosis, pero también hay pleomorfismo, pero entonces tú vas describiendo todo lo que vas encontrando y incluso puedes encontrar todas las que hemos estado hablando. Ok, gracias. Va, y la forma del nucleolo, el nucleolo es redondo. Normalmente nosotros no observamos el nucleolo en las citologías, y si se han dado cuenta los que han pasado por el bloque, pues no se ve el nucleolo en esas tomas de muestras, pero cuando ya hay características anaplásicas, y aquí hay dos, y estas las pueden hacer juntas, solo me las ejemplifican bien, ¿ok? ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener un nucleolo que va a ser angular. ¿Qué quiere decir eso? Fusiforme. ¿Ustedes se acuerdan de esa forma? No sé si se las han enseñado en histología, pero fusiforme es que son como alargaditas por los extremos, como que tienen una punta. A los de la A, yo les expliqué lo de la aguja que se utilizaba antes, no sé si se acuerdan, pero entonces que son como puntitas a los extremos. Entonces, vean aquí, el nucleolo, como les digo, no se debería ver en una citología normal, pero como ya hay anaplasia, vean esta que está acá. Entonces, el nucleolo, en vez de ser redondito, se ve como aplanado, ¿sí? Y tiene como que la parte de los extremos, como que se empieza a formar unas puntitas en ellos, ¿ok? Hay varios aquí, nucleolos fusiformes, vean, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y todo eso. Entonces, se están empezando a ver esos nucleolos, como les digo, fusiformes y angulares, con las puntas o con los extremos como muy punteados, ¿ok? ¿Y por qué les digo que pueden utilizar aquí para hacer ambas? Porque al final vamos a ver un aumento del nucleolo. ¿Qué me hace saber que hay un aumento del nucleolo? Que ya lo estoy viendo en mi citología, ¿ok? Entonces, como les dije al inicio, normalmente yo no lo debería observar, pero si yo ya lo estoy observando es porque está habiendo un aumento de él. ¿Qué me indica también esto? Lo mismo que les he dicho siempre, aumento de actividad metabólica celular, ¿ok? Acuérdense, al final es una neoplasia, toma vida propia, ya no hay quien la controle, como les dijo la doctora, ya no está ese P53 diciéndole a esa célula que no. Entonces, él empieza a tomar su propio control, empieza a jalar esos nutrientes y por eso empezamos a ver el nucleolo. Me pueden hacer la misma, pero sí especifiquen cada una, ¿ok? Solo para que no se les vaya a pasar. ¿Estamos? Yo tengo una duda. Yo creo que me confundí, pero, A ver. o sea, cuando usted se refiere a que el nucleolo normalmente no se ve, Ajá. entonces lo que tiene esta anaplasia es de que sí se va a ver o sea, que sí se va a ver. Esa es la característica Tú principal. tomas la muestra, ¿tal? Y lo vas a poner en tu lámina, vas a colorear y todo. Y tú has visto que ahorita que estuvimos en la citología, tuviste núcleos y citoplasma. O sea, digamos que tú viste esto, que es el citoplasma, y esto que es el núcleo. ¿Sí? Pero nunca viste un nucleolo. Y el nucleolo, pues, es el que está adentro del núcleo, o sea, o está en la parte de adentro del núcleo.
Ese normalmente tú no lo vas a ver por el tamaño que tiene, porque no tiene tanta actividad en lo que tú estás haciendo y todo. Pero como ya estamos teniendo una neoplasia en la que se está dando una actividad, como te decía, metabólica mucho mayor, entonces ahí ese nucleolo está aumentando también de tamaño. ¿Por qué? Porque al final en la actividad de formación de ADN, él interviene. Entonces, él está teniendo mayor actividad y hace que crezca este. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en formación del nucleolo como característica anaplásica? Que tú ya lo vas a haber observado porque está aumentado de tamaño, que sería esta de acá. Y cuando se empieza a aumentar, se empieza a volver angular, que es esto de que se empieza a hacer como aplanadito y como en los extremos con puntas, ¿sí? No sé si lo aclaro, Thais. Sí, en uno como que empieza a tomar forma como de hoja, algo así, y en el otro no, Como de una solo es... fruta, sí. Sí. Sí, y en el aumento del nucleolo sería que es más grande que el propio núcleo. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí en amarillo encerrada es un núcleo angular, pero también está aumentado el núcleo de tamaño, ¿sí? Me explico. Por eso están las dos como juntas, porque si tú lo estás viendo, pues está aumentado de tamaño, pero también ya tiene la forma de núcleo angular. Sí, gracias, doctor. Va. Y como les decía, pues esto también me está haciendo referencia a que hay aumento de actividad metabólica, ¿ok? Esa célula está generando mayor rutas metabólicas y todo para poder generar más energía para ella crecer, ¿ok? La 10 se llama figuras mitóticas. Y aquí los tejidos están en constante división celular. Y entonces vamos a observar algo que se va a llamar figuras mitóticas. Se las voy a encerrar mientras yo les voy hablando para que ustedes la puedan hacer. Estas que están aquí como encerraditas. Ustedes han visto bueno, lo que usábamos en bioquímica para limpiar los tubos y todo eso, esos gusanos para limpiar. Algo así es como la forma que van a ir tomando los núcleos de las células, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Estamos diciendo, hay mucha división celular, todo eso de anafase, telofase, que ustedes vieron en biología, pues empieza a dar un desarrollo muy grande, muy rápido, a la célula no le da tiempo de terminar como de empaquetarse bien, de formarse correctamente, y entonces yo voy a evidenciar esa rapidez de división celular en mi citología. Y entonces vean cómo el núcleo se empieza a ver como que estuviera en pedacitos. Incluso por eso les pongo que se ve como esta imagen de ese gusano de limpieza, de las pachas que se pueden también utilizar. Y entonces eso me hace referencia a la alta división que está teniendo ese tejido. Esta también es una de las características anaplásicas que me dice que hay malignidad en ella, ¿ok? O sea, casi siempre cuando la encontramos, es que, como les digo, está dividiéndose muy rápido, entonces hay mucha malignidad en esta neoplasia que estamos encontrando, ¿ok? Doc, una pregunta. Sí, ¿qué pasó? ¿Esta sí va a tener citoplasma o no tiene citoplasma? Sí. Voy a quitar las figuritas redondas. El citoplasma está acá, mira. Este es su citoplasma. Ok. Y este es el núcleo, pero aquí estamos hablando específicamente, pues, de la alteración que está recibiendo el núcleo, digamos, ¿ok? Pero sí tiene citoplasma. Ok, gracias. Doctor, esto no es lo mismo que células crenadas, ¿verdad? No, Gabriel, no son lo mismo. Las células crenadas, pues sí se forman como un pedazo como de estrella, pero no es en sí el núcleo, sino que es más como que el citoplasma se empieza a formar como una estrella. Sobre todo en los eritrocitos se ve mucho eso. No sé si en fisio ya lo lograron ver, pero sí se ven como que salen como puntitas de la célula, pero no son células crenadas, sino que esto es solo el núcleo que está afectado. Gracias. Vale. La siguiente, vacuolización.
Aquí va a estar afectado principalmente el citoplasma, aunque podrían haberse algunas por ahí por el núcleo, pero ven que la mayoría se ven en el citoplasma y son vacuolas que se están formando alrededor. Entonces, ¿qué pueden hacer acá? Porque me ha pasado, pero en un año sí nos dieron la idea de cómo hacerlo, representarlo. Pongan su célula y con un lapicerito le van haciendo agujeros al citoplasma y esas son sus vacuolas en la célula, ¿ok? Lo que va a suceder acá es lo mismo de siempre. La célula está queriendo atraer demasiados nutrientes hacia ella. Lo mismo que les he dicho siempre, hay aumento de actividad metabólica o incluso son como una referencia estas vacuolas a que él está teniendo mecanismos para adaptarse a algo nuevo, ¿sí? Va unido siempre a la necesidad de nutrientes que está teniendo esta célula para poderse dividir, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a encontrar estas vacuolas en el citoplasma. Y para que vean acá, por ejemplo, vean, hay núcleos más de diferentes tamaños, hay también figuras mitóticas, hay presencias de nucleolos. Entonces, como les digo, vamos a encontrar todas las características o podemos encontrar varias características en una sola muestra, ¿ok? Y la última característica que vamos a ver es el amoldamiento nuclear, ¿sí? Aquí lo que va a suceder es que las células, hablando específicamente del núcleo, se quedan como adyacentes, pegadas unos a otros, hablando de los núcleos, ¿ok? Pero estamos hablando en una misma célula. Y entonces vean esto que pasa acá. Se empiezan como a aplanar o incluso a veces hasta como que pareciera que se entrelazan, como que se unen completamente esos núcleos. Los voy a dejar como marcaditos. Vean esto que está acá, miren. Es una misma célula la que estamos viendo, pero los núcleos empiezan a aplanarse entre ellos y a esto que estamos viendo acá se le llama amoldamiento nuclear. ¿Y doctor? Sí, ¿qué manda? O sea, son dos diferentes, pero... o sea, pero los dos núcleos están en el mismo citoplasma. En el mismo citoplasma. Todos estos núcleos que tú estás viendo están en el mismo citoplasma. O sea, ese solo es una sola célula. Esto es una sola célula, Isa. Entonces lo que va a pasar aquí es que pero no todos están teniendo ese amoldamiento como tal. Sí lo llegan a poder tener todos, pero estas dos principalmente son las que tienen esa característica en donde los núcleos se empiezan a pegar tanto que se aplastan entre ellos y se empiezan como a entrelazar entre ellos, como a unirse entre ellos, ¿ok? Ok, gracias. Y si se dan cuenta, voy a quitar el circulito, este que está acá, también ya empieza como a moldearse nuclearmente a los otros. Entonces, sí puede llegar a tener también otro amoldamiento nuclear, pero los núcleos son los que se están como apachando entre ellos y empiezan, como les decía Isa, a unirse, ¿ok? Pero siempre estamos hablando de en una misma célula. Doctor, ¿y el citoplasma se mantiene igual? Bueno, no necesariamente, David, puede cambiar. O sea, lo que les he dicho siempre, las características ustedes todas las van definiendo. Si te das cuenta aquí, hay pérdida de relación núcleo-citoplasma. Habría que ver cómo está todo el campo, porque pues aquí solo estamos viendo un pedacito del campo, pero habría que ver cómo está todo el campo, pero puede haber variaciones en el citoplasma, David. Gracias, doctor. Vaya. Doctor, perdón, me disocié haciendo la mitosis. ¿Me puede explicar esta de la 12? Ok, el amoldamiento nuclear, lo que va a suceder es, siempre hablando en que vamos a estar hablando del núcleo, pero en una misma célula.
van a haber células que habíamos hablado que van a ser multinucleadas, ¿sí? Y en esas multinucleadas que van a haber puede llegarse a dar este amoldamiento nuclear. ¿Qué hace referencia a esto? A que los núcleos se llegan como a aplastar entre ellos o se llegan incluso a entrelazar, como que se empezaran a unir estos núcleos. Entonces, si te das cuenta, estos que están acá, se empezaron como a apachar los núcleos, y entonces a esto tú le llamas amoldamiento nuclear, cuando un núcleo empieza como a aplastarse con el otro, y como te digo, entonces se empiezan como a unir. Y les decía, este de acá, por ejemplo, ya empieza a tener un amoldamiento nuclear a este núcleo que está acá, y estos dos de acá ya empiezan también a tener un amoldamiento. Si tú te das cuenta, empieza como a apacharse este núcleo que está acá. Entonces, a eso le llamamos amoldamiento nuclear. ¿Qué características necesito tener acá? Pues es que están en una misma célula y son los núcleos los que están siendo afectados y están aplastados o están como cambiando su forma normal. No sé si está bien ahí, lo resolví. Sí, sí, gracias. Bueno, y entonces, solo para que confirmemos todo esto, ya lo hemos hablado de cómo que esto nos ayuda a poder determinar si una neoplasia es benigna o maligna, ¿sí? Entonces, si yo tengo todas estas características anaplásicas, ¿cuál de estos dos grupos ustedes considerarían que sería una neoplasia maligna y cuál considerarían que sería una neoplasia benigna? Benigna, el de la izquierda, porque tiene pocas características anaplásicas. Exacto. Exacto, Jamie. Entonces, benigna, mientras menos características anaplásicas tenga, pues nosotros la vamos a denominar de esa manera. Recuérdense, para que nosotros ya nos sirve eso, que para poder hacer la extirpación y todo, pues va a ser más fácil. En cambio, una maligna, pues tenemos que tener ciertos cuidados, pero lo que decimos entonces, mientras más características anaplásicas tenga, más maligna va a ser, o nosotros la podemos determinar como maligna, y mientras menos tenga, va a ser benigna, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser? No, eso sí no lo podemos determinar tal cual. Como les dije en algunas como por ejemplo las figuras mitóticas, sí ya como que nos van indicando que hay que sí es malignidad. Casi siempre cuando encontramos figuras mitóticas, pues si encontramos todas las demás, ¿ok? Entonces, por eso es que ya la vamos determinando como una neoplasia maligna. ¿Qué nos está haciendo esto? Sobre todo las que nos indican que hay mucha división y muy rápida, ¿ok? Eso también nos va a determinar mucho la malignidad de la neoplasia, ¿ok? ¿Alguna duda? Sí, doctor, ¿cuántas características debe presentar una célula para que se considere maligno y benigno? O sea, si solo tiene, póngase 3, pero podría ser maligno, ¿verdad? Ok, lo que estaba diciendo, Ernesto, tú puedes tener estas dos y tú no vas a ver estas dos y no vas a decir, pues esto no es maligno, porque son dos características anaplásicas en toda la lámina o toda la muestra, y no son características que signifiquen mucha división celular como tal, ¿ok? Entonces, lo que les decía también, por ejemplo, al encontrar figuras mitóticas, eso sí ya me indica que está habiendo una división celular muy rápida, la célula está teniendo o el tejido que se está creando en esa neoplasia está teniendo mucha actividad metabólica, mucha exigencia, y ni siquiera le está dando tiempo de formarse bien a esa célula. Entonces, está habiendo mucha celularidad, ¿sí? En cambio, en estas que son como las benignas, pues tú no vas a encontrar tanto cambio en la célula, sino que se mantiene una cierta uniformidad en ellas, ¿ok? En cambio, mientras sea más maligna, empieza a haber totalmente desuniformidad en todas las células, ¿sí? Vas a ver núcleos distintos, citoplasmas distintos, células de diferentes tamaños, figuras mitóticas. Entonces, eso es lo que te va a determinar a ti más si hay una malignidad o sea benigno, ¿ok? Como Sí, tal, gracias. no se puede decir como de que, tiene tantas características, es maligna, sino solo por, no sé.
no sé cómo definirlos. Ok, lo que va a pasar aquí, Jamie, es que, por ejemplo, tiene anisocitosis y macrocitosis, pero todo lo demás pues está aparentemente normal, no hay nucleolos aparentes, no hay amoldamiento nuclear, no está multinuclear. Todas estas al final, que si mientras más tengas, y si ustedes quieren tener un número, pues, o sea, no les puedo dar un número exacto, pero si estás teniendo multinucleadas, figuras mitóticas, eso ya te está diciendo, esta neoplasia es maligna porque tiene un crecimiento muy rápido, ¿sí? Ojo con esto, la parte de también para su diagnóstico, ustedes lo tienen que ir uniendo a las características macro que hemos visto, el tiempo de crecimiento que ha tenido esa neoplasia, si ya lleva varios meses esa neoplasia, pues no va a ser tan maligna que si una neoplasia que creció muy rápido, ¿ok? Entonces tienen que ir uniendo todas lo que hemos visto de las neoplasias, pero sobre todo, como les digo, sin que encontremos esas de mucha división, multinucleadas, figuras mitóticas, todas esas, entonces ahí sí ya podríamos decir que hay una malignidad. Sí, perdón, doctor. Sí, doctor, adelante. Recuerden ustedes, todas estas características ya muy detalladas es trabajo del patólogo el que tiene que hacer esto. No solo determinar y nombrar cada una de las características anaplásicas, sino que determinar el nombre de la neoplasia con exactitud. Ahora, ¿por qué les enseñamos esto? Porque cuando ustedes vean una citología, por ejemplo, o lean un reporte, entre más características anaplásicas vean o lean, eso quiere decir entonces que la neoplasia es maligna. Pero si leo unos pocos o veo unas pocas, entonces ya me inclino más para que eso sea benigno, ¿sí? Ahora, la certeza, especificidad, entonces eso ya solamente lo da el patólogo, ¿sí? Porque cada neoplasia tiene sus propias características. Por ejemplo, los linfomas casi no tienen cambios en citoplasma, todo es núcleo, ¿sí? En algunas nos basamos en el número de figuras mitóticas, otras no tienen o no presentan aparentemente figuras mitóticas, sino es otra cosa. Entonces, como es tan variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solamente les damos, el doctor les dio estos tips para que puedan nada más orientarse, ¿verdad? Esto parece más benigno o esto parece más maligno, ¿sí? Gracias. Doctora. Gracias. Bueno, si no hay dudas, podemos empezar a subir la hoja en el que dice neoplasia 7, por favor. Doctor, ¿será que podría habilitar para subir más de una foto? Ahorita vamos a ver, espérame. Ahorita lo voy a hacer, permítame. Y es que solo